¿Cómo hacen los átomos y las moléculas para unirse y articular toda la materia? En el pasado, cuando los científicos imaginaban los átomos como partículas infinitamente pequeñas e indivisibles, creían que estos tenían algo parecido a manos o aros de hierro unidos en una cadena que les permitían enlazarse y formar distintas sustancias. Con el descubrimiento del electrón, los hombres de ciencia advirtieron que estos eran los intermediarios de los enlaces atómicos y moleculares, haciendo posible la configuración de la materia. Se denomina enlace químico a las uniones entre átomos que surgen al ceder, tomar o compartir electrones entre sí, con el fin de lograr la estructura más estable en la última capa. Existe una regla llamada ley del octeto, que nos dice cómo los átomos intercambian electrones entre sí hasta completar 8 electrones en su último nivel de energía. Este comportamiento hace posible la unión química de los elementos. Llamamos ion a aquel átomo que al perder o ganar un electrón de su número acostumbrado, queda cargado eléctricamente. Un ion con carga positiva, es decir, con un electrón de menos, recibe el nombre de catión, que en griego significa el que va hacia arriba, como ocurre con este átomo de potasio. En cambio, un ion con un electrón más, como este átomo de flúor, se carga negativamente y recibe el nombre de anión, el que va hacia abajo. Cuando dos átomos intercambian electrones, de modo que uno de ellos pierde y el otro gana electrones, decimos que se ha producido un enlace iónico. Este tipo de enlaces se forma entre átomos con 1, 2 o 3 electrones en el último nivel de energía, en combinación con átomos de 5, 6 o 7 electrones en la última capa. Tomemos por ejemplo al sodio y al cloro. El primero, que es un metal alcalino, posee 2 electrones en el primer nivel de energía, 8 electrones en el segundo y solo 1 en el tercer y último nivel. El cloro, que es un no metal del grupo halógeno, posee 2 electrones en su primer nivel, 8 en el segundo y 7 electrones en el último nivel de energía. Al unirse, el cloro y el sodio intercambian electrones. El sodio proporciona al cloro el electrón que le hace falta para completar 8 en su último nivel. De este modo, el cloro se ioniza negativamente. En cambio, el sodio pierde el único electrón que poseía en su capa más externa, por lo que se ioniza positivamente. No obstante, al completar 8 electrones en el último nivel electrónico del cloro, ambos elementos quedan unidos a través de una fuerza electrostática. El resultado de esta reacción es el cloruro de sodio. Por regla general, el enlace iónico se produce entre un elemento muy electropositivo y otro muy electronegativo. Las características de los compuestos iónicos son su aspecto cristalino y frágil, sus elevados puntos de fusión y ebullición,
y su capacidad de conducir la corriente eléctrica. Decimos que un enlace es covalente cuando dos o más átomos comparten electrones hasta completar su capa externa. Existen tres tipos de este enlace. Al primero lo llamamos enlace covalente puro. Por ejemplo, este átomo de hidrógeno cuenta solo con un electrón en su único nivel. Las leyes químicas nos dicen que para que este átomo sea estable, debe tener 2 electrones en su primer nivel. Para eso, llamamos otro átomo de hidrógeno que comparta su electrón. De ese modo, ambos átomos tienen ahora 2 electrones y forman una molécula estable de hidrógeno, que representamos como H2. El siguiente tipo de enlace, llamado enlace covalente polar, se forma al compartir electrones de cada uno de los átomos. Por ejemplo, el monóxido de azufre. Este compuesto está formado por un átomo de azufre y un átomo de oxígeno. Ambos elementos tienen 6 electrones en su nivel más externo. Al unirse, comparten 4 electrones, lo que completa 8 para cada uno, en el último nivel de energía. El enlace covalente coordinado, también llamado enlace triple, se forma al compartir 3 pares de electrones. El amoníaco, por ejemplo, está formado por un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. El nitrógeno tiene 5 electrones en su último nivel de energía. Para completar 8 electrones, se une a 3 átomos de hidrógeno con los que comparte 3 electrones más, gracias a lo cual se completan 8 electrones finalmente. El enlace conocido como puente de hidrógeno es típico de las moléculas de agua. Hemos visto que el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel de energía. Para completar 8 electrones, utiliza los electrones de los 2 hidrógenos con los que forma una molécula de agua. Al mismo tiempo, los hidrógenos pueden compartir su electrón con otro átomo de oxígeno, y así sucesivamente, hasta el infinito. Esto permite el enlace de millones y millones de moléculas de agua.
A lo largo de los siglos, los científicos han ahondado profundamente en la naturaleza de los metales. Y en su búsqueda han encontrado que todos los metales tienen propiedades parecidas. En primer lugar, todo metal es maleable y dúctil con capacidad de cambiar de forma sin romperse. Otra propiedad secular es la del brillo, el grado con el que un metal luminoso refleja la luz. Durante mucho tiempo fue así. Pero en el siglo XVIII los científicos descubrieron otra propiedad común a todos los metales. Hoy se llama conductividad, la capacidad de conducir electricidad. En un aislante, la carga eléctrica permanece donde está. Pero en un metal se extiende instantáneamente, es decir, el metal conduce electricidad. En un nivel más profundo, esto es lo que sucede. Se puede considerar cada átomo de un metal como un ión positivo con uno o dos electrones exteriores débilmente ligados. Cuando dos átomos metálicos están muy próximos, los electrones más exteriores pueden pasar fácilmente de uno al siguiente. A medida que se agregan más átomos, los electrones pueden moverse a grandes distancias. Esos electrones móviles son conocidos como electrones de conducción y dan a los metales sus propiedades especiales. De esa manera, todos los metales son conductores eléctricos, porque todo metal es como una molécula gigante en la que un número de electrones están compartidos por igual entre todos los átomos. Se puede representar como una estructura de iones cargados positivamente, pegados por un fluido de electrones móviles. Si se coloca una carga positiva cerca de un metal, atraerá a los electrones móviles cargados negativamente hacia sí, haciéndolos acumularse en la superficie más cercana. El resultado es que quedan iones positivos netos no equilibrados por electrones en la superficie más alejada. Cuanto más se acerca una carga eléctrica a un metal, mayor será la carga de signo contrario que se formará en la superficie cercana, y mayor será la carga del mismo signo que quedará en el resto de la superficie.